quiero dar una ilustración y es una ilustración inventada, no es en realidad pues algo que sucedió. Pero imagina que hay una iglesia que tiene alrededor de unos 20 años y esta iglesia necesita un pastor porque el pastor que estaba falleció o por la razón que sea, ya necesitan a un pastor nuevo. Y la iglesia decidió que una persona que no estuviera dentro de la iglesia, sino que viviera en otra ciudad, fuera el pastor de allí. Así que decidieron que Arturo, así se va a llamar, fuera el pastor de esta iglesia. Pero Arturo, al no conocer la iglesia muy bien, no era una iglesia tan cercana a él, pues comenzó a preguntar a algunas personas qué opinaban, a otros pastores, qué opinaban sobre la iglesia. Así que muchas personas le respondieron a Arturo que él debía examinar muy bien la situación de la iglesia, porque la iglesia estaba teniendo problemas financieros. Es decir, las personas no estaban ofrendando y tenían deudas, tenían que pagar pues una hipoteca, tenían que pagar entre otras cosas. Así que en el primer año, Arturo simplemente se encargó de analizar la iglesia. Él no hizo ningún cambio, simplemente estuvo allí para observar cómo se hacían las cosas y cuál era en realidad la situación. Pero él hizo énfasis en la vida espiritual de las personas. En ese primer año, Arturo sí pudo observar que la iglesia desde luego tenía problemas económicos, pero a su vez él se percató de un problema aún mayor. Él pudo analizar la condición espiritual de las personas. Juan es un diácono de la iglesia. Es un hermano muy fiel a los cultos. No falta a ninguno. Es una persona que si tú le dices que sirvan algo, él lo va a hacer sin ningún problema. Siempre está dispuesto a servir. Sin embargo, Juan es parte de una cuadrilla que está luchando y protestando para que el alcalde dimita, puesto que ha gobernado por más de 10 años y no ha habido cambios significativos en la ciudad. Por otro lado, hay una familia, que es la familia Ortiz. Es una de las familias más entregadas al servicio de la comunidad, es decir, al servicio de la sociedad. Ellos se unieron a una ONG que ayuda a proveer alimentos a personas de todo el mundo. Pero la familia Ortiz se ha entregado totalmente a esta ONG al grado de no servir en su iglesia y de no asistir con regularidad a las reuniones de la iglesia. Y por último, tenemos a Andrea, una hermana que saluda con mucho carisma. Siempre que termina el culto se acerca con las personas para saludarlos. Pero ella lo hace para indagar sobre las vidas personales de los demás. Andrea es conocida en su barrio como una persona cotilla y conflictiva. Por esto, sus vecinos dudan de su fe. Y estos son solamente algunos ejemplos de los que Arturo pudo darse cuenta sobre la situación espiritual de la iglesia. Y nuevamente, la iglesia sí tenía problemas económicos serios, pero Arturo llegó a la conclusión que es más importante la vida espiritual de las personas que todo lo demás. Así que, considerando esta ilustración, tú y yo podemos pensar, ¿cómo es posible que Arturo pueda ayudar a cada persona si son diferentes problemas? Una persona se ha involucrado en una cuadrilla donde quieren que el gobierno dimita. Otra persona es cotilla y conflictiva y otra familia sirve a la comunidad, pero no tiene el interés de servir en su iglesia. Y la realidad
es que, aunque sí son diferentes problemas, son diferentes situaciones, la raíz sigue siendo la misma. Hay algo que tienen en común estas tres situaciones. Si tú has prestado atención a lo que he dicho, quizás has podido darte de qué es lo común que tienen estas tres situaciones. ¿Veis qué es? Bueno, es parte. Un común denominador que yo le doy es que en estas tres situaciones están involucradas las relaciones interpersonales. Juan, el diácono, se ha involucrado con otras personas para luchar por un gobierno. La familia Ortiz se ha unido con otras personas para ayudar a la sociedad y Andrea quiere saber de los demás por una razón mala. Así que el común denominador, que todo lo que dijisteis es correcto, pero enfocándolo según lo que vamos a estudiar, es o son las relaciones interpersonales. ¿Y cuál es la raíz del problema? La raíz del problema es muy clara. El pecado distorsiona nuestras relaciones interpersonales. Por esto tratamos de rebelarnos ante las autoridades, autoridades cualquiera que sean. Por esto no sabemos cómo relacionarnos con otros sanamente, sin ser cotillas o sin ser conflictivos. Y por esto tampoco vemos una conexión de la iglesia con el bien de la sociedad. Y los versículos 1 al 3 que hemos leído y en los que nos vamos a enfocar hacen referencia de cómo el pecado afecta nuestra vida personal, pero también el pecado afecta nuestra perspectiva de las relaciones interpersonales. Pablo era consciente de que los cretenses debían cambiar de forma personal. De esto no hay duda. Pero también Pablo les recuerda que no deben olvidarse de sus relaciones con los demás. Así que la vida cristiana te ayuda a examinar tu vida personal para que también puedas relacionarte piadosamente y correctamente con los demás. Así que Pablo escribe a los cretenses para que tengan una perspectiva piadosa de las relaciones interpersonales. Y este es el título de este mensaje. Una perspectiva piadosa de las relaciones interpersonales. Así que vamos a ver qué es lo que nos dice este pasaje. Leamos el versículo 1. Recuérdales que estén sujetos a los gobernantes, a las autoridades, que sean obedientes, que estén preparados para toda buena obra, que no injurien a nadie, que no sean contenciosos, sino amables, mostrando toda consideración para con todos los hombres. Estos dos versículos nos dan una exhortación, un mandato, pero es un mandato en el tiempo presente. Así que, en primer lugar, debes reconocer las responsabilidades que tienes, porque como creyente tú tienes responsabilidades y esas responsabilidades están vigentes hoy en día. Notemos cómo el pasaje empieza con un imperativo. Pablo dice, recuérdales que estén sujetos, recuérdales. No era un mensaje opcional, no era un consejo de Pablo hacia Tito. Pablo no le está diciendo a Tito, y si hay oportunidad, y si ves que se da la ocasión, no. Pablo está aseverando, recuérdales, era algo necesario, algo que no se podía evitar. Los cretenses debían saber cómo relacionarse con los demás, reconociendo que tienen responsabilidades.
Y la primera responsabilidad que tenían era sujetarse a las autoridades. Tú debes sujetarte a las autoridades. Y para cualquier persona de nuestro tiempo, leer este versículo puede ser muy chocante o muy alarmante. Personas pudieran decir, pero ¿cómo es que la Biblia nos dice que nos sujetemos a las autoridades cuando hay personas que están muriendo en las guerras? Cuando hay personas que sufren por la corrupción política en sus países. Vivimos en una época de inestabilidad política a nivel global, no solamente en ciertas regiones. A nivel mundial hay inestabilidad política. En algunos países, la corrupción ha destruido a las naciones enteras. En otros países, hay guerras por posesión de territorios. Y en otros países, hay control y censura total hacia la población. Así que ser realistas ante esta situación actual en la que nosotros vivimos podría llevarnos equivocadamente a pensar de que Dios no está en control. Por esto muchas personas en nuestra sociedad piensan que Dios no existe. Tan solo es cuestión de ver cómo está el mundo. Y a pesar de todo esto, tú puedes preguntarte, ¿Dios sigue reinando? ¿Dios sigue teniendo el control en el mundo? Aún y cuando vemos todas estas calamidades. Desde luego que sí. Dios sigue reinando y sigue teniendo el control. Pero a su vez debemos recordar que actualmente el misterio de la iniquidad está en acción, tal como dice segunda a los Tesalonicenses 2:7. El misterio de la iniquidad está en acción. Recuerda que Satanás es el Dios de este mundo, que ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Y Dios en D minúscula es el ser que ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Satanás trabaja para distorsionar todo lo bueno que Dios ha creado. Dios sigue gobernando, Dios sigue reinando, pero a su vez vemos que el enemigo, Satanás, trabaja para distorsionar todo lo bueno. Y un principio de esto es el gobierno humano. El gobierno humano, Dios lo estableció para el bien de la sociedad, no para el bien personal. Nótalo conmigo lo que dice Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13, versículos 1 al 5. Sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Por consiguiente, el que resiste la autoridad a lo ordenado por Dios se ha opuesto, y los que se han opuesto sobre sí recibirán condenación. Porque los gobernantes no son motivo de temor para los de buena conducta, sino para el que hace el mal. ¿Deseas pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás elogios de ella, pues es para ti un ministro de Dios para bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues ministro es de Dios, un vengador que castiga al que practica lo malo. Por tanto, es necesario someterte, no solo por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Vemos en esta otra carta que Pablo demuestra que los gobernantes, las autoridades, son ministros de Dios. Pero esto no es algo que está ajeno al principio de la creación, porque esto era parte de la responsabilidad que Dios dio a Adán y a Eva. Génesis 1:28 nos dice que Adán y Eva debían multiplicarse por toda la tierra,
pero a su vez les dice que deben sojuzgar la tierra y ejercer dominio sobre ella. Sojuzgar y ejercer, ¿qué es? Gobernar. Así que Dios determinó que su creación especial, es decir, el hombre, fungiera como autoridad sobre el resto de la creación. Y este plan para Dios fue bueno. Génesis 1:31 dice que vio Dios todo lo que había hecho y he aquí que era bueno en gran manera. El plan de Dios es que el ser especial, el hombre, fuera una autoridad sobre el resto de la creación. Pero sabemos todo lo que aconteció. Satanás engañó al hombre para distorsionar el plan de Dios. Y este engaño de Satanás tenía algo como propósito. Quería demostrar supuestamente que el hombre, como ser creado, tiene autoridad, pero que esa autoridad no era suficiente. Aún necesitaba tener más autoridad. Así que Satanás engaña a Adán y a Eva para que ellos puedan gobernarse según sus criterios y dejar a un lado la autoridad de Dios en sus vidas. Pero recuerda que Dios le dio autoridad al hombre sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Es lo que nos dice Génesis 1:26 en adelante. Dios delegó cierta autoridad al hombre y Dios le dio autoridad al hombre, delimitando cierta autoridad a todo lo que está en la tierra. Es decir, la única autoridad superior en este momento era Dios. La única autoridad superior para Adán y Eva era Dios, el Creador. Pero Satanás es astuto. Satanás quería convencer al hombre, al ser creado, que él podía tener más autoridad. Y esto fue en realidad parte de la esencia de la rebelión de Satanás. Porque Satanás quiere ser igual a Dios y él incita a las personas a rebelarse contra Dios para ser la autoridad máxima en sus vidas. Así que la esencia del pecado es principalmente rebelión y anarquía ante Dios, ante la autoridad suprema. El ser creado, es decir, el hombre, no quiere sujetarse a su autoridad suprema, que es Dios. Toda persona, sin excepción, quiere ser su propio gobernante, quiere vivir según sus propios criterios. Por esto, toda persona, sin excepción, lucha contra cualquier autoridad. Todos queremos gobernar nuestras vidas libremente. No queremos que nadie nos diga lo que tenemos que hacer. Queremos gobernarnos como nosotros deseamos. Y esto pasa también en la sociedad. Al ver todo lo que pasa en el mundo y al tener ese deseo de gobernarte por ti mismo, lo más lógico es estar en contra del gobierno y pensar que Dios no reina. Sin embargo, la lógica del mundo no determina el plan de Dios. La lógica de las personas no determina el plan de Dios. Dios tiene el control puesto que Él reina. El Salmo 47:8 dice así: Dios reina sobre las naciones. Sentado está Dios en su santo trono. Dios reina en santidad. Dios reina y su plan redentor incluye restaurar todo lo creado. El plan de Dios incluye restaurar todo lo creado, incluyendo el sistema de gobierno caído. Vivimos en un sistema de gobierno caído, pero el plan de Dios incluye restaurar este sistema. Escucha lo que dice Pedro en Hechos 3:20.
Jesús, el Cristo, es el designado a quien el cielo debe recibir hasta el día de la restauración de todas las cosas. Pedro estaba predicando acerca del Mesías, que él volvería y que su plan incluye restaurar todas las cosas. Así que, aun y cuando haya conflictos e inestabilidad política, confiando en el plan redentor de Dios a través de Cristo, tú y yo podemos sujetarnos a las autoridades. Tú y yo podremos decir como Pedro dice en su carta, honrad al rey. Pedro en su carta, en su primera carta, capítulo 2, versículo 17, les dice a los creyentes que honren a las autoridades. Y esto no era algo fácil para Pedro, no era algo fácil para la audiencia original de Pedro. ¿Por qué? Porque el emperador romano declaró persecución contra los cristianos. Y pareciera algo incongruente. ¿Cómo es que Pedro le pide a otros creyentes que honren a las personas que han mandado matarlos? Sería algo incongruente para nosotros. Pero los creyentes podían honrar a las autoridades porque su confianza estaba en el reino pleno y futuro del verdadero Rey Jesús. Ellos anhelaban vivir en la plenitud del reino de nuestro Señor Jesucristo. De la misma manera, nosotros podemos vivir honrando las autoridades, confiando que nuestro Rey Jesús volverá y que Él restaurará todas las cosas, incluso el sistema de gobierno caído. Así que, hermanos, honremos a las autoridades de gobierno. Han sido establecidas por Dios para el funcionamiento correcto de su creación. Aunque esto ha sido distorsionado, el plan original es que este gobierno funcionara correctamente para el resto de la creación. Y en ocasiones no va a ser fácil honrar a las autoridades, sobre todo cuando vivimos en tiempos donde las autoridades promueven ideologías inmorales y sexuales. Pero nuestra esperanza no está en el gobierno. Nuestra esperanza está en nuestro Rey Jesús, porque confiamos que Él volverá y restaurará todo lo que Él ha creado y ha sido corrompido. Así que no nos levantemos en anarquía, porque la solución no está en otro tipo de gobierno humano. La solución solamente está en el plan redentor de Dios que se cumple en el Rey soberano, Cristo Jesús. Así que tú puedes honrar a las autoridades de muchas maneras, pero una manera es pagando tus impuestos, cumpliendo con tus obligaciones como ciudadano, votando, entre muchas otras cosas. Pero la Biblia también nos demuestra que tú puedes honrar a las autoridades orando por ellos. Pablo dijo a Timoteo que ellos debían orar por todas las personas, por las personas que están en eminencia, por las personas que están gobernando. Tú debes honrar a las autoridades no por quienes son, sino por lo que Dios en su soberanía les ha otorgado. Así que ora por los gobernantes de España. Ora por los gobernantes quizás de la nación donde tú eres. Ora para que Dios los guíe a su voluntad. No nos corresponde a nosotros juzgar a las naciones o a los gobernantes. Eso solamente le compete a Dios y Dios lo hará. Nota lo que dice el Salmo 2, versículos 2 y 3. Salmo 2, versículos 2 y 3.
1 al 3 mejor. ¿Por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo: rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. El que se sienta como rey en los cielos se ríe, el Señor se burla de ellos. Luego les hablará en su ira y en su furor los aterrará, diciendo: pero yo mismo he consagrado a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Aunque las naciones se rebelen ante todo lo que ha sido instituido y establecido por Dios, Dios se burlará de ellos y lo juzgará por sus acciones. Así que este versículo 1 establece que los creyentes debemos relacionarnos con la sociedad respetando y sujetándonos a las autoridades. Y hay en ciertos momentos donde es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero esto lo veremos más en el tiempo de estudio bíblico. Así que este versículo establece la importancia de relacionarnos correctamente con las autoridades. Pero también este texto expande el principio. Sigamos leyendo el versículo 1. Que sean obedientes, estén preparados para toda buena obra. Este versículo también nos dice que debemos hacer bien a la sociedad. Se ha establecido que el punto principal de Pablo es que los cretenses cambiaran sus vidas personales para relacionarse correctamente y piadosamente con los demás, empezando con las autoridades. Pero el versículo también continúa con la misma idea. Dice el versículo que sean obedientes, preparados para toda buena obra. Los creyentes debemos interactuar con la sociedad en buenas obras. No debemos aislarnos de la sociedad. Recordemos que Cristo nos ha hecho sus discípulos para interactuar entre la sociedad, no para aislarnos de ella. Jesús, cuando oró al Padre por sus discípulos en Juan 17, él oró para que nosotros no estuviéramos fuera del mundo. Así que no somos llamados para estar fuera del mundo. Somos llamados a vivir en el mundo para dar testimonio de nuestro buen Salvador. Sin embargo, nuestra relación con otras personas ha sido corrompida por el pecado. El plan de Dios original era que el hombre viviera como reflejo de Dios y viviera en comunidad con otros que también fueron creados de la misma manera. Es decir, que todas las personas creados a imagen de Dios reflejen la bondad de Dios. Dios deseaba un pueblo santo alrededor de todo el mundo, para que así su gloria sea manifestada. Pero el plan de Dios fue corrompido por el pecado. E inmediatamente después de la caída, vemos que la primera pareja de hermanos sufrió las consecuencias. Hubo muerte entre la primera hermandad, porque el pecado corrompe nuestras relaciones interpersonales. El pecado te hace egoísta y no quieres ver el bien de la sociedad ni de las demás personas. Dios creó todo para que su creación especial, es decir, nosotros como personas, disfrutáramos de todo lo que Él creó, pero en comunidad. No creó solamente a Adán y Eva para que vivieran aislados, que no hubiera más personas, sino que es todo lo contrario. Él les da el mandato de multiplicarse para que todas las personas disfrutaran de la creación de Dios. Y en esa comunidad,
Las personas debemos promover las buenas obras para el bien de otras personas que también son creadas a imagen de Dios. Pero ¿qué es lo que pasa en el mundo en la actualidad? Ese plan ha sido modificado por el hombre, supuestamente por algo mejor. En algunos lugares se dice lo siguiente: cuida de todo lo que está en nuestro alrededor, cuida del medio ambiente, cuida de los animales, porque también son seres especiales. Pareciera ser que es algo bueno y desde luego que tenemos que cuidar a los animales. No estoy llamando a la violencia, pero este pensamiento promueve algo más profundo. Estos movimientos promueven la deshumanización, es decir, que el humano, el ser humano cada vez pierde más valor y todo lo demás tiene mucho más valor, porque el ser humano no es diferente al resto de la creación según la perspectiva del mundo. No es más que simple átomos, moléculas que se vuelve nada cuando muere. Pero ese no es el plan de Dios. El diseño original de Dios es que su creación especial, nosotros como hombres, como personas, administremos bien el resto de la creación para el bien de la humanidad, para el bien de su creación. Pero vemos que el hombre se rebeló. El hombre comenzó a usar mal la creación de Dios y comenzó a adorar lo creado. Y esto fue lo que pasó en la torre de Babel. Y en nuestros días no es diferente. El mundo promueve una ideología humanista y simplista, donde el ser humano pierde valor porque es igual al resto de todo lo creado. Pero nosotros como seres humanos, como personas, tenemos un valor especial para Dios. Por esto nuestro servicio a la sociedad no se basa en un enfoque humanista. El enfoque está en proteger y actuar bien ante otras personas que son creación directa de Dios, que son imagen de Dios, que Dios los ha creado con un propósito. Nuestro enfoque en servir a la sociedad debe estar en Dios como el Creador, que Él desea que su creación especial le dé gloria a través de sus acciones. Y este debe ser un enfoque de la iglesia, servir a la comunidad, porque mira a las personas como son, imagen de Dios. Y de hecho, aquí en España, en el sur de España, hay una iglesia que promueve un servicio a la comunidad con una integración muy grande. De hecho, una vez a la semana, entre semana, no recuerdo el día, creo que los martes, todos los martes abren las puertas del local de la iglesia para ofrecer comida a las personas que viven en la calle. Y por lo que sé, también les entregan pues ropa y cosas que necesitan. En algunos casos sé que en otras iglesias llegan algunas como autocaravanas donde personas se pueden duchar y tener allí toallas y todo lo que necesitan para su aseo personal. Esta iglesia promueve el bien a la comunidad, cuidando y protegiendo a personas que han sido creadas a imagen de Dios. Y es una bendición que iglesias tengan esta perspectiva, servir a la sociedad, no con un enfoque humanista simplemente, sino con un enfoque de cuidar a la creación de Dios, porque ellos necesitan de la salvación que Dios provee. Así que como iglesia podemos servir a la sociedad. Y nuestro servicio a la sociedad no se basa simplemente en respetar a los demás. No se basa simplemente en dar dignidad a los demás. Nuestro servicio se fundamenta en el respeto y dignidad
porque son creación de Dios, son creados a imagen de Dios y porque necesitan del Salvador Jesucristo. Yo sé que ahora nuestra iglesia no tiene los recursos para hacer algo similar como en otras iglesias lo hacen, pero que Dios en su gracia nos dé esa visión de poder ayudar a la sociedad para que así más personas puedan conocer del buen y Rey Salvador Jesucristo. Así que, porque toda persona tiene la imagen de Dios en sus vidas, debemos relacionarnos piadosamente con ellas. Debemos respetar a la autoridad, debemos servir a la comunidad y también debemos ser amables con todos. Pablo sigue declarando lo que tenían que hacer los cretenses. Versículo 2. Que no injurien a nadie, que no sean contenciosos, sino amables, mostrando toda consideración para con todos los hombres. Vemos nuevamente que Pablo sigue declarando cómo debían vivir los cretenses en la sociedad. Ellos debían relacionarse piadosamente con los demás. Y una manera destacable de hacerlo era siendo personas amables, personas que muestran consideración hacia todos por igual, que no hacen distinción de personas. Hemos visto que la sociedad de Creta era cotilla, era ociosa, era mentirosa, era conflictiva, pero los cretenses tenían que aprender a vivir piadosamente con los demás. Y esto puede ser algo difícil para nosotros, porque deseamos ver primero nuestras necesidades y no atender a los demás. Y en esta semana yo recibí una llamada del ambulatorio. Yo tenía una cita médica, pero la cita médica la tenía de manera telefónica. Así que me llama la persona que me está atendiendo, que no era el médico regular, era otra persona porque mi médico estaba de vacaciones. E inmediatamente me dice, ¿qué es lo que quieres? Y ya le empiezo a explicar que es algún problema, parece ser que es un pequeño problema en la piel. Y no termino de decir lo que me pasa. Y la mujer me dice, pero ¿por qué lo haces por vía telefónica? Tienes que venir presencialmente. Y yo le comenté, bueno, es que a mí no me deja hacer las citas presenciales a través de la aplicación de la sanidad que tenemos aquí en el País Vasco. Y dice, no es cierto, sí se puede, tienes que hacerlo porque tal, si no tienes que venir y si no, no te puedo atender por teléfono. Y me empezó a hablar muy agresiva, una manera muy conflictiva. Así que yo también le respondí más o menos similar, pero le dije, es que tú me estás respondiendo de una manera agresiva, yo no soy mentiroso, lo que te estoy diciendo es la realidad. No, es que tienes que hacer tal cosa, etc. Y al final la persona me dice, es que por ser vacaciones no hay personas que te entiendan. Y yo me quedé todavía más sorprendido. Y le dije, no porque sea agosto no vas a atender a una persona. Pero vemos que en general nuestra naturaleza es ver por el bienestar nuestro y no ayudar a los demás, no ser amables. Y la palabra de Dios nos exhorta a ser amables, a no ver por nuestro criterio, a no ver por lo que nosotros creemos. Y debemos ser amables con todos, no solamente con aquellos que nos agradan. Y ser amable significa mostrar clemencia, mostrar gentileza. Debemos ser gentiles ante los demás. Y el punto que Pablo está demostrando es que los creyentes deben tener el buen deseo de ayudar a los demás e incluso en ocasiones estar dispuestos a ceder en la satisfacción de los deseos personales. En ocasiones negarse por ayudar a alguien que lo necesita. Y una manera de ser amables es teniendo consideración por todos por igual. Tengamos mansedumbre para ayudar a los demás.
no hay razón para excluir a cualquier persona en nuestra amabilidad. Así que vemos que en estos versículos, tanto el versículo 1 y 2, establecen que debemos relacionarnos correctamente entre la sociedad, pero a su vez vemos que el versículo 3 establece cuál es la razón. Esa razón es algo, una mirada hacia el pasado. Debemos recordar lo que Dios ha hecho en tu vida. Nota Tito 3:3. Porque nosotros también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Este versículo establece la razón o el fundamento. Debes recordar lo que Dios hizo en tu vida de manera personal para relacionarte piadosamente con los demás. Y este versículo es importante porque establece que ya no tenemos la misma condición espiritual que teníamos antes de vivir sin Cristo. Sabemos que el creyente tiene una nueva naturaleza. Segunda los Corintios 5:17 nos dice que somos una nueva criatura en Cristo. También Colosenses 3:9 al 10 nos dice que nos hemos despojado del viejo hombre, placeres diversos, y que ahora somos revestidos del nuevo hombre. De manera que ya no somos el viejo hombre que vivía según las leyes del pecado. En otras palabras, el pecado ya no define quién eres tú. La Biblia declara que somos pecadores porque venimos de Adán y que de esa naturaleza producimos muerte espiritual. Pero la Biblia también manifiesta que en Cristo somos hechos un nuevo hombre y que vivimos en la justicia que Cristo provee. Así que nosotros ya no somos controlados por el pecado, porque Cristo nos ha lavado por la vida nueva que el Espíritu Santo nos ha dado. Y nosotros debemos recordar que ya no somos esas personas gobernadas por el pecado. Ahora Cristo gobierna nuestras vidas para que nosotros de manera personal seamos limpiados y vivamos correctamente en la sociedad. Pero tú puedes pensar, David, estás extrapolando este versículo. Pero en realidad quiero que notes cómo termina el versículo 3. Nota que todo el versículo habla de algo personal. Y nota cómo termina. Termina con un énfasis en otros, odiándonos unos a otros. El versículo demuestra que por el cambio personal en tu vida espiritual, tú ahora vives diferente incluso hacia los demás, no solamente en santificación personal. Ahora tú vives de una manera diferente a la que antes vivías. El pecado nos incitaba a vivir en el egoísmo para satisfacer lo que nosotros deseábamos, sin importar que afectaran a otros. Pero en Cristo, ese ya no es el estilo de vida del creyente. Dios te ha dado una nueva vida que es capaz de refrenar el pecado de rebelión, el pecado de ofender a los demás, el pecado de ser conflictivo, el pecado de ser egoísta. Y si tú no eres capaz de refrenar esos pecados en tu vida, si tú solamente ves por ti y no quieres hacer el bien a los demás, muy seguramente no has tenido una nueva vida en Cristo. Porque en Cristo tu deleite no está en ti ni en el pecado. Tu deleite está en servir a tu Señor. Porque el pecado ya no tiene control sobre ti y porque la rebelión ya no te define. Así que recordar constantemente la obra de Dios que hizo en tu vida
a través del Espíritu Santo, es decir, que Él te lavó, que Él te dio una nueva vida, te motiva a vivir piadosamente de forma personal, pero también con los demás. Confía en el poder de Dios y vive piadosamente, recordando que Cristo te salvó y te lavó personalmente para vivir piadosamente con los demás. Así que estos versículos nos hacen ver la importancia de mirar nuestro cambio personal para vivir piadosamente con los demás. Nota cómo el versículo 3 es un enfoque personal, pero nota también que los versículos 1 y 2 es un enfoque interpersonal, un enfoque con los demás. Si tú has cambiado tu vida personal a través de la obra de Cristo, tú puedes relacionarte piadosamente con los demás. Y nota que el versículo 3 hace un énfasis en el pasado, la obra que Dios hizo en tu vida. Y nota que el versículo 1 y 2 son acciones en el presente. Así que el principio es muy claro. Recuerda lo que Dios hizo en el pasado en tu vida personal para que en el presente vivas piadosamente con los demás. El verdadero creyente no vive como el mundo, porque su vida ha sido transformada. El mundo vive según el deseo personal. Las personas suelen ser egoístas, suelen ser conflictivas, y esto es por naturaleza. Pero Dios ha cambiado tu vida, y por eso tú puedes y debes relacionarte piadosamente con los demás. Debido a que Dios ha cambiado tu vida personal, tú debes relacionarte con otros piadosamente. Así que vivir en la piedad no es un aspecto solamente personal, sino que también incluye a los demás. Relacionarnos correctamente ante las autoridades, con la sociedad, siendo amables. Padre, te damos gracias porque tú nos has salvado, aun y cuando éramos egoístas, aun y cuando vivíamos en rebelión. Tú nos has salvado y nos has lavado por la obra de Cristo en la cruz. Ayúdanos a vivir piadosamente relacionándonos con otros, que podamos así dar gloria a tu nombre. En ocasiones podemos pensar que la vida cristiana solamente es un aspecto personal y nos olvidamos de los demás. Nos olvidamos que debemos relacionarnos también con los demás piadosamente. Pero ayúdanos, Señor, a que podamos recordar estas verdades, que podamos recordar lo que tú has hecho en nuestras vidas y que así podamos amar y servir a los demás según el plan que tú tienes para nosotros. En Cristo Jesús. Amén.